Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech del día de hoy, 21 de diciembre del 2023, penúltimo programa de esta segunda temporada de Comunidad FinTech, como siempre con el alto y gentil auspicio de nuestros partners de BCI Labs que están, como siempre, con nosotros aquí a través de Divox Radio para Chile y el mundo, Comunidad FinTech. El día de hoy tenemos un tremendo invitado internacional, él es Francisco Rojas, Head Apply Intelligence en Accenture, y con Francisco vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo construir activos digitales reales con datos. Muy interesante. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por estar con nosotros en Comunidad FinTech. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación. He escuchado algunos programas de ustedes y efectivamente los temas son bastante interesantes que están poniendo encima de la mesa, así que encantado. Bueno, y por lo mismo que hicimos que estuvieras con nosotros antes de que pudiéramos cerrar esta temporada con este tema tan interesante y que está tan en boga también, que tiene que ver este tema de construir activos digitales con datos, que efectivamente el construir activos digitales está muy de moda, pero le pusimos el apellido de reales y con datos. Cuéntanos un poquito, antes de entrar al tema, Francisco, cuéntanos un poquito de ti, tu historia, cómo llegaste a ser Head Applied Intelligence en Accenture. Mira, sí, efectivamente, voy a partir comentando sobre la construcción de activos. Hay harto paño que cortar ahí. El tema está súper hot eh, los últimos años, pero nos plantea desafíos importantes el cómo lograr construirlos. Pero ya vamos a ir tomando eso a medida que vaya avanzando la conversación. ¿Cómo llegué aquí? Mira, yo me he dedicado, tuve la suerte eh, de siempre querer trabajar en estos temas que revisten cierta complejidad, ¿sí? No sé, de repente uno toma decisiones en su vida cuando estáis chico, cuando estáis recién estudiando, y tú dices, oye, quiero estudiar tal o cual cosa, eh, que, que, que creo que es lo que va a venir. Yo llevo trabajando en estos temas de analítica hace 18 años, entonces mi única experiencia profesional tiene que ver con estos temas de analytics, ¿sí? Analítica, inteligencia artificial. Entonces fue una decisión que tomé bastante prematura en mi proceso de formación, y tuve la suerte de como darle en el clavo, ¿ah? Eh, Tuve un proceso de aprendizaje maravilloso. Siempre he trabajado en consultoras pequeñas, ¿sí? También fue una decisión que tomé deliberada, porque también tengo el juicio y la vivencia que uno tiene que estar preparado para hacer muchas cosas distintas y meter las manos desde muy chico en tu proceso formativo, ¿sí? Entonces, dentro de ese proceso formativo es que elegí la analítica. eh, y, de nuevo, insisto, creo que tuve suerte, creo que se alinearon ciertos astros y he trabajado siempre en compañías con esa especialidad. Y para industria, yo partí esta cuestión en la industria de retail, ¿sí? Que son industrias que son muy intensas en el uso de datos para tomar decisiones. Entonces tiene un nivel de madurez bastante fuerte para tomar decisiones con datos. Eh, y yo te diría que en este proceso de 18 años, yo en Accenture llevo casi 4, ¿sí? Entonces los primeros 15, yo te diría que el fracaso fue la palabra que he usado y que he adoptado para definir mi proceso de aprendizaje, ¿sí? Y lo digo entre comillas, porque no es del punto de vista negativo, sino que era un tema nuevo. Estos temas antes se llamaban data mining, ¿sí? Minería de datos, ¿sí? Estaban muy apalancados en las universidades en esos tiempos, ¿sí? Temas muy técnicos, de mucho modelamiento matemático, mucha tecnología open source para poder trabajar. Entonces, ¿a qué me refiero con el fracaso como una palanca de aprendizaje muy potente? Es que cuando tú trabajas con datos, cuando estos temas son nuevos, eh, lo que, lo que transformas es bastante acotado, ¿sí? Por lo tanto, vas aprendiendo de muchas decisiones distintas, y la mayoría de esas decisiones son decisiones
pequeñas, ¿sí? O una decisión de una prueba de concepto de promociones, o una decisión de una prueba de concepto de clustering de clientes, ¿sí? O una prueba de concepto de pricing, o de disponibilidad, o de quiebre de stock. Hay un montón de cosas que tú vas probando partes y piezas, pero que en el tiempo te das cuenta que si tú logras juntar todo eso, eh, el cambio puede ser muy grande, ¿sí? Entonces, ahí en ese proceso de aprendizaje estuve muchos años de mi formación hasta ahora. Entonces puedo entender a partir de las cicatrices que me tocó ganarme en esas canchas, cuáles son las cosas que funcionan, ¿sí? Y también cuáles son las cosas que no funcionan, ¿sí? Entonces, dado ese background, en startup, después monté la mía con un amigo muy querido, ¿sí? Em, también nos fue muy bien. Entonces, siempre he estado en este tema de analítica en particular, y siempre he estado en empresas pequeñas, porque tampoco el mercado en Chile ha generado empresas muy grandes de analítica, ¿sí? Y lo que ha ido pasando en los últimos años es que varias de estas han sido adquiridas por las grandes compañías, ¿sí? Y eso se une un poco con mi rol actual, ¿sí? Yo llevo casi 4 años en Accenture, donde me tocó, tuve la suerte de llegar en un momento donde había que construir esta práctica, ¿sí? Eh, y eso te cambia un poco el escenario donde estáis jugando. O sea, yo también conceptualizo o uso la metáfora de que yo estaba acostumbrado a jugar en cancha de tierra, y aprendí mucho a jugar en cancha de tierra. Entonces, cuando te invitan a jugar a Wembley, tú dices, chuta, es un estadio distinto, con público distinto, quizás con problemas distintos y con desafíos distintos. Pero cuando uno está acostumbrado a jugar, ¿sí? Y de alguna manera crees que lo haces bien, pero con ciertas dudas, ¿ah? Siempre está el miedo, el riesgo por ahí. em, pero lanzarse a la piscina y tomar ciertos riesgos y querer jugar en Wembley, tal como lo hizo Chile cuando le ganó la primera vez a Inglaterra, con un glorioso pase del Coto Sierra, y el gol de Marcelo Sala, son cosas en las que yo me atrevo a hacer, ¿sí? Me atrevo, porque hay un propósito detrás, muy fuerte, que me impulsa a tomar este tipo de decisiones. ¿Y cuál es ese propósito? Que yo estoy convencido de que la tecnología, la analítica, la inteligencia artificial, efectivamente nos puede hacer, una economía para nuestras industrias principales mucho más competitiva y mucho más productiva de lo que somos hasta ahora, ¿sí? Y estas son herramientas que tenemos al alcance de la mano. Hay talento. La ingeniería chilena es, para mí, de primera línea. Eh, entonces, hoy día los jóvenes que egresan de las universidades vienen con este proceso de formación bastante fuerte en los temas de modelamiento, en los temas de analítica. Hoy día la cancha está, en términos tecnológicos, está pareja para todos. ¿A qué me refiero en concreto con eso? Que hoy día la, la tecnología para almacenar, la tecnología para procesar y la tecnología para explotar, los costos son mínimos. Entonces, esas componentes, primero hay una necesidad de ser más productivo, de ser más competitivo como país, ¿sí? En minería, retail y servicios financieros. Tenemos el talento, ¿sí? Tenemos la tecnología. Entonces, solo hay que tomarse ese estadio y entrar a jugar con todo lo que uno tiene. Esa es un poco la historia corta, JP. Maravilloso. Y esta introducción me da pie se me vienen muchas preguntas, ¿ah? Como dice, Totalmente. pero una de ellas es que efectivamente aquí uno ve una evolución, digamos, de la tecnología. Tú dijiste que cuando tú partiste estaba muy en boga el tema del data mining, Sí. y en la evolución donde estuviste dentro probablemente aparecieron muchas cosas, machine learning, y hoy día, bueno, con este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido esa evolución, digamos, en términos tecnológicos para el procesamiento de los datos? ¿Cómo has visto tú que ha ido evolucionando eso? ¿O al final es lo mismo, pero con otros algoritmos más elaborados nada más? Yo, ¿Cómo yo, estáis viendo yo toda esa te, evolución? yo te diría que la evolución ha sido bastante, grande, bastante positiva, y a su vez lo que la hace más positiva todavía es que simplifica esto, ¿sí? Uno de los principales errores que me tocó vivir y ser parte de ello es complejizar esto, ¿sí? Es complejizar la analítica, es complejizar el modelamiento, ¿sí? Y cuando tú complejizas esto,
lo único que hace es que el interés sea de unos pocos, ¿sí? Y el radio de influencia sea muy acotado. Entonces, lo que nos va ayudando a la tecnología o lo que nos va ayudando a la experiencia es que finalmente son los problemas de negocio los que deben gobernar las nuevas formas de hacer gestión, ya sea con tecnología, ya sea con modelamiento, ya sea con modelamiento complejo o modelamiento simple, ya sea en la nube o no, ¿sí? Esas son solo, no hay que perderse que son solo herramientas, ¿sí? Por lo tanto, la evolución ha sido brutal, sí, muy positiva, porque los costos son muy bajos, es cada vez más simple operar esto. De hecho, si tú recuerdas cuando lanzaron ChatGPT hace poco, tú te das cuenta que prácticamente toda la parte de codeo que tenías que hacer antes, ¿sí? Podía ir con un par de mensajes prompt, podría hacer un montón de cosas. Entonces, yo diría que la evolución de la tecnología, la evolución de la explotación de la data y las técnicas para eso, ha ido simplificando esto. Por lo tanto, está cada vez más disponible para que sea la palanca que ayude a todas nuestras industrias principales a ser más eficientes en su forma de administrar. Yo diría que eso es la oportunidad que tenemos hoy día. Se está tomando fuertemente, pero hay que meterle una aceleración mucho mayor que la que estamos hoy día. Hoy en términos de analítica, en el fondo eso es con distintas herramientas, pero en el fondo la analítica de datos es el core de esta cuestión. Sí. ¿Cuál de las etapas es la más importante o son todas igualmente importantes? Recopilación de los datos, el almacenamiento, la protección, el análisis, la generación de valor, eh, el desarrollo. ¿Dónde está, digamos, el secreto de la analítica? Yo te diría que vamos a ver si lo dividimos. Mira, lo vamos a dividir en tres partes, ¿vale? Piensa que el proceso vamos a hablar de la construcción de activos, ¿sí? ¿Y por qué le pongo ese título? Porque si los resultados de los casos de uso que tú estás desarrollando e implementando en tu compañía, cualesquiera sea la industria, no se ven reflejados en el estado de resultado, ¿sí? Es decir, no son un activo que te permite aumentar el valor de un determinado proceso, no existe, ¿sí? Y te queda en el mundo de las POCs, ¿sí? Por eso que tenemos que ser capaces de salir de la pizarra con los directivos de las compañías, con el CFO de la compañía y efectivamente definir cuáles son las métricas de valor que vamos a usar para que efectivamente lo que hagamos sea un activo, ¿vale? Ese es como el principal mindset. Ahora, podemos dividir esto en tres patas. Uno es la habilitación, ¿sí? Que eso es la generación de datos, captura de datos y almacenamiento de datos, ¿sí? Y la disponibilización de esos datos para ser usados, ¿sí? Esa es la primera pata, la habilitación. Hay una segunda pata que tiene que ver con la explotación, y ahí tenéis un par de subpatitas más, que es todo lo que tiene que ver con BI, que es el reporting que te ayuda a tomar mejores decisiones. Después tienen las recomendaciones que vienen a partir de la construcción de un modelo matemático que te hace una recomendación que tú puedes aceptar o no para afectar un proceso en particular. Y lo otro es cuando esa decisión que es definida por el algoritmo cambia directamente o automáticamente una decisión. ¿Sí? ¿A qué me refiero bien en concreto? Por ejemplo, en minería. Cuando pasamos de una recomendación para un proceso de flotación que el viejo que está usando esa receta le pone aceptar o no, ¿sí? Que ahí tenemos otros temas de adopción, que es la tercera pata que vamos a poner sobre la mesa, cuando pasas ya automáticamente a que la decisión del recomendador pase directamente al sistema OT, ¿sí? Que decir que la cambia automáticamente. Eso en el mundo de minería. En el mundo de retail, pon tú que tú tengas una sugerencia de una promoción o de un pricing que cambie directamente y automáticamente en la web o en los canales de contacto que tengan, por ejemplo, contigo. O sea, tú entras a tu canal de contacto y obviamente yo soy capaz de reconocer que tú estás ahí y automáticamente ya las promociones son distintas para ti que para mí y el precio por una pelota, la pelota del mundial es distinto para ti que para mí, por ejemplo. ¿Sí? Y que se cambia automático y no con una decisión humana de por medio. ¿Sí? Entonces, primero tenemos la pata de la habilitación, la segunda es
la pata de la explotación, que tiene varias patitas más, y la tercera tiene que ver con la adopción de esto. ¿Sí? Yo diría que el partido claramente se juega en ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo tú logras que las personas le haga sentido lo que estás proponiendo? ¿Sí? Cómo la cultura de la compañía adopta esto para tomar mejores y más decisiones. Yo diría que el partido no se juega ni en la tecnología ni en la matemática. El partido se juega justamente en adopción, slash proceso y persona. ¿Sí? Entonces ahí se juega el gran partido. ¿Cómo, cómo una industria, digamos, que es muy dura, que es muy matemática, que es muy de lo complejo, digamos, que tiene que ver más con este tema que hablas tú de la explotación, probablemente, termina derivando finalmente en lo que somos, digamos, en la adopción, en los procesos y finalmente en las personas? ¿Cómo termina cómo termina ese servicio, que es muy duro, muy matemático, en algo que tiene que ser muy blando? ¿Cuál es el... Claro, es que yo te diría ahí, JP, que tiene que ver con la propia historia de fracasos que se pega en este tipo de nuevas tecnologías o de nuevas formas de tomar decisiones. Cuando tú te das cuenta que pasan los años y pasan los años y pasan los años y sigues en una etapa de habilitación, ponte tú pegado y gastando millones de dólares en la etapa de los famosos data lakes, ¿sí? Las famosas migraciones, la famosa generación de datos y que estáis años, años y podéis perder hasta la camisa en ese lugar, en esa etapa, tú te empezás a preguntar, chuta, ¿y esa inversión que estoy haciendo, cuándo voy a ver el retorno de esa inversión? Porque tú en tu cabeza, cuando tú diriges las compañías, obvio que tú tenías activos en tu cabeza, porque es justamente lo que tú miras cuando miráis el estado de resultados. Entonces, ¿cómo esta inversión que estoy haciendo, grande, brutalmente, de millones y millones de dólares, cuándo me va a traer retornos al negocio? Entonces, ahí puedes tomar dos decisiones. O, lamentablemente, que pasa mucho esto, le empezáis a cortar el oxígeno a este tipo de iniciativa, o le hacía un cambio de twist y efectivamente empezáis a forzar la inversión y a forzar la estructura hacia la construcción de activos eh, de cara a resolver problemas de negocio y todo se orienta desde ahí, ¿sí? No desde lo técnico, no desde lo tecnológico, sino que desde los componentes de negocio que necesito tomar mejores decisiones, más precisas y necesito tomar más decisiones, ¿sí? Y eso debiera gobernar todos los planes de, de analítica o de GenAI, de cualquier tecnología, pero eso lamentablemente uno aprende desde el fracaso. Oye, Ahora, y si Francisco? no están, pero ¿Mm? solo para cerrarte el punto de tu pregunta de cómo termina esto en las personas, no tiene otra forma de terminar, po. Ese es el punto. Si uno no se da cuenta que el principal enabler de la construcción de este activos es el uso, que es simple de entender, ¿sí? Porque nosotros lo estamos conversando y uno dice, oye, pero esta cuestión se cae de Maduro. Sí, tú lo conversás con todo el mundo, todos dicen, sí, en realidad ese es el foco. Pero cuando tú después vas rascando un poquito y te das cuenta que eso no tiene un resorte metodológico y seguís teniendo data scientists en tus células, seguís teniendo ingenieros de datos, seguís teniendo pura gente con perfil tecnológico y no gente del negocio adentro, por ejemplo, UX, UI, que el PM del proyecto venga del negocio y no de tecnología, tú decís, chuta, ok, estamos de acuerdo en la frase, pero hay que bajarlo a la acción. Oye, Francisco, pero probablemente estos pasos, habilitación, explotación, estos grandes millones de dólares invertidos que tú comentabas, se dan más bien en empresas que son grandes y pueden darse ese lujo, en el fondo. ¿Qué es lo que ocurre con estas pequeñas startups que están partiendo y que quieren eh, correr en la misma suerte o entregar relativamente el mismo servicio? Hacen esto que dices tú, que efectivamente parten desde la adopción de proceso de persona, de la solución del negocio, de buscar un activo y de ahí bajan probablemente. Claro, pensemos en grandes empresas de base tecnológica, ponte tú. ¿Sí? Chilena, ¿eh? Podemos pensar en estos famosos corner shop, ¿sí? Que son empresas que resuelven un problema de negocio
pero con una base tecnológica y analítica brutal. ¿Sí? Entonces te das cuenta que esos negocios después se transforman en unicornios y los compran los grandes players mundiales, ¿cachai? Pero parten de una necesidad eh, de negocio, hay una necesidad que ellos logran ver, y la única forma, dado que no existen capitales gigantes para partir, es que le metáis tecnología, y como hoy día lo comentamos al principio, como hoy día la cancha está más o menos pareja en términos de nuevo, almacenamiento, procesamiento y explotación, chuta, esas cuestiones están a la mano, dado el talento también, que viene desde la universidad, para el manejo de estas cuestiones, tenéis como la mezcla perfecta. ¿Sí? Entonces, se genera se ve, no se genera, se ve una necesidad clara. Después tenéis todos tus enablers que te pueden ayudar a construir un negocio como el de Corner o como el de Mercado Libre. Oye, lo de Mercado Libre es brutal, es brutal. Lo de pedidos ya, olvídate. Hay varias fintech en esa línea también, eh, y el crecimiento es brutal. Estamos el día de hoy con Francisco Rojas, Head Applied Intelligence en Accenture, y nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.